A mí no me convence mucho la explicación que el otro día escuchaba, había dado algunos medios de comunicación, Leonidas Diza, que decía que una movilización como la de octubre, como la de junio, octubre de 2019 y junio del 2022, requiere de algo así como de 3 meses de preparación, de asambleas, de reuniones y de tales, porque hay un detalle que no es menor y que creo, yo siempre apelo mucho a la memoria, aunque a veces también, digamos, la memoria de uno suele ser bastante frágil, pero hay cosas y detalles, ¿ves?, de la historia más reciente del país que uno no se olvida. Y es que eh, la eliminación de los subsidios a los combustibles fue una decisión de última ratio, para usar un término que es frecuente en el idioma en el que hablan los abogados, que tomó el gobierno de Moreno, porque ellos iban también en esa época, recordarán ustedes, conversábamos sobre eso el otro día, ellos iban por el alza del IVA al 15%, ya en el 2019 venían pensando en eso, porque esa siempre ha sido además la tesis del FMI, ¿no? Que finalmente ahora, con Novoa, han logrado concretar y han logrado implementar este plan económico medio macabro en el Ecuador. Desde el 2019, ¿no? En 5 años han intentado hacerlo en nuestro país y finalmente hoy con Novoa lo han logrado. Entonces, la decisión de ir por la eliminación de los subsidios a los combustibles fue casi que de última hora. Y como era un gobierno paranoico el de Moreno, yo les hacía acuerdo de esto el otro día, muchos seguramente lo deben haber tenido en la memoria, los que no, pues bueno, les recordábamos de ese pasaje de la historia, fue provocado por un tuit de Correa. El expresidente Correa y gente que sigue al expresidente Correa, que también está en el análisis económico y que contaba con esa información, adelantaban que el gobierno de Moreno pensaba subir el IVA. Entonces, para no darle la razón a Correa, y a pesar de que eso es lo que habían conversado con el FMI, con los empresarios, con los gremios, con las cámaras y tal, el FMI le dice al gobierno de Moreno, no, no, mejor no, entonces vamos por el precio de los combustibles. Y fue una decisión que la cambiaron. Entonces, el rato que deciden lanzar eso, me acuerdo, entre el 1 y 2 de octubre del 2019, toda la gente que estaba dentro del círculo del gobierno de Moreno se quedó como, ¿y esto por qué? ¿Cómo? Claro, lo había provocado. Como vivían paranoicos, ¿no? Cualquier cosa que decía en ese momento, como ahora más o menos, no hay tanta diferencia. Cualquier cosa que manifestara o decía Correa a través de sus redes sociales, pues los ponía a ellos a reaccionar. Y así fue lo que pasó. Entonces, y con todo y eso, la CONAIE igual montó toda la revuelta que montó en esa época. Entonces, no sé qué tanto peso tiene ese argumento de que una manifestación o un levantamiento como el de aquella época necesita de 3 meses o algo así de preparación, ¿no? Tampoco estoy diciendo que tienen que salir a protestar. A mí ya, de verdad, que las paralizaciones de una semana, de 18 días, como la del 22 o la de el 19, que fue de 11 o 13 días, me da la impresión de que finalmente al país, en lo global, digamos, le dejaron más problemas a resolver que problemas resueltos. Y el costo para mí fue demasiado alto, porque en ambas ocasiones hubo gente inocente que murió en medio de las jornadas de protestas, muertes que además han quedado ahí en el abandono y la injusticia. La única entidad en su momento que trató de buscar algo de justicia y de dignidad para las familias y las víctimas fue la Defensoría del Pueblo, y ustedes saben perfectamente bien a dónde fue a parar el defensor de esa época, que incluso promovió la conformación de una comisión independiente de la propia Defensoría y del ámbito de la política, una comisión presidida por la doctora Sibel Martínez, para que elabore un informe, esta comisión de la verdad y la justicia, para que elabore un informe en donde se establezcan los niveles de responsabilidad de las autoridades de aquella época con respecto de los abusos y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, el costo de ambas manifestaciones
fue muy alto. Y empiezo hablando del costo humano, las vidas que se perdieron. Y después, vidas que en algún momento incluso se vieron interrumpidas por la persecución. Fueron a parar en la cárcel. Algunas personas que además no tenían nada que ver con la protesta y terminaron siendo perseguidas. Y ustedes también saben perfectamente bien a qué caso específicamente me refiero. Y después de estar claro el costo económico, podemos hablar de las cifras que varios analistas y gente relacionada con el ámbito económico y la política han referido con respecto de que 1.000 millones, 1.500 millones, 700 millones, lo que sea. El costo económico finalmente para el país termina siendo muy alto y ese costo también lo terminamos pagando todos los ecuatorianos, ¿no? Porque después de esas protestas y después de esos momentos de paralización de la economía y de la vida cotidiana del país, lo que han venido han sido medidas graduales como parte de la solución para el caos y la crisis que además hay que tomar en cuenta una situación que es fundamental. Las paralizaciones, las movilizaciones, como las de octubre y como la de junio, y creo que en esta, sin estar de acuerdo jamás con la gente de la UNE, del Frente Popular, del MPD, de la Unidad Popular, como sea que se llamen hoy día, argumentando que tienen todo el derecho de protestar, más en una condición como la que vive actualmente el país. No son provocadas porque a la CONAIE se le ocurre o porque a determinada organización social se le ocurre. Cuando existen paralizaciones y movilizaciones, levantamientos como los dos históricos recientes que hemos vivido los ecuatorianos, tiene que ver porque son la respuesta y el resultado de la reacción ciudadana a políticas que terminan siendo absolutamente impopulares, tomadas por gobiernos que han tenido además una clarísima orientación política e ideológica que han aplicado en la economía. A pesar de que esta gente, cuando había otro gobierno, me refiero específicamente al de Correa, nos decía que no había que ideologizar a la economía, cuando les tocó a ellos, en cambio, ser gobierno y tomar decisiones económicas, lo hacían también desde su posición y ubicación ideológica y política. Los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa, evidentemente alineados con una tesis absolutamente neoliberal y ajustada a los requerimientos o a las condiciones no del país, no de la situación por la que atraviesan sus familias, las nuestras, o por cómo está de afectado nuestro bolsillo y cómo ha caído, como nos lo decía hace algunos días la economista Artola, como nos decía ayer el analista Terán, ha hecho que caiga estrepitosamente la capacidad de consumo de los ecuatorianos. No es de esa situación la que hace que estos gobiernos tomen decisiones. Son las condiciones que vienen desde el FMI, desde los multilaterales. Y a la final, el costo de estas crisis lo termina pagando el ecuatoriano, la clase media, la clase popular. Entonces, la motivación para que la gente salga a protestar, los que van a salir ahora, que como bien decía el Esteban, no ha de pasar nada. Yo también no sé cuánto de fuerza va a tener la convocatoria de hoy. Por mí, créanme, ya finalmente eso fue lo que eligió la mayoría, ¿me entienden? Entonces ya es como con Moreno, que hubo ahí una equivocación y un error político. Moreno es un error histórico del Ecuador. Así como ahora, que la elección de Noboa terminó siendo, como bien dijo Paola Cabezas hace unos días en la asamblea, un accidente de la democracia. Pero es la democracia, ¿no?
son los gobiernos que elegimos la mayoría en este país, o que elige la mayoría en este país. Y como bien les manifestaba hace un rato, el tema es ¿qué hemos ganado? Por un lado, ¿qué hemos ganado? Por otro, ¿que sirve para demostrar la inconformidad? Por supuesto, las protestas son válidas, las manifestaciones son válidas. Y como les decía, no es que la gente sale a protestar porque le da la gana, o en este caso porque están hartos de un gobierno insensible, a ratos también insensato, ausente de los temas que afectan a la gente, que nos pone a hablar de sus zapatos, que nos pone a hablar de sus músculos, que nos pone a hablar del Photoshop, de las fotos en el gimnasio. Un gobierno absolutamente superficial y vacío, pero que se está saliendo con la suya, como también lo hizo Moreno. ¿Se acuerdan cuando dijo, me salí con la mía? Entonces, no es que la gente sale a protestar porque no tiene nada que hacer. Bueno, algunos sí, ¿saben por qué? Pero porque están desempleados. Y porque el tema del desempleo tampoco ha sido resuelto por este gobierno, ni por el anterior, y mucho menos por el de Moreno, que fue uno de los que provocó que hoy tengamos una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, las motivaciones para salir a protestar no son porque la gente le da la gana o porque la gente, como no tiene nada que hacer, prefiere salir a exponerse a que la fuerza pública le garrotee, le bombardee con gases, le lance caballos o le atropelle con motocicletas, que fueron las imágenes que vimos, recordarán ustedes muy bien, durante las jornadas de movilización y de protesta en octubre del 2019. La gente sale a protestar porque hay gobiernos que toman decisiones que simplemente resultan impopulares y que terminan afectando a la situación que actualmente vivimos y viven los ecuatorianos. Esa es la motivación de las manifestaciones y la inconformidad de la gente. Ayer escuchaba las últimas cifras que tiene la encuestadora Comunicaliza, que creo que es la encuestadora de cabeza del gobierno. Creo que tiene dos. Una internacional, que creo que es de bandera peruana, y esta que tiene su sede aquí en el Ecuador. Comunicaliza dice en sus últimas cifras que el gobierno de Daniel Noboa y Daniel Noboa actualmente tienen un nivel de aprobación del 52% y un nivel de desaprobación del 39%. Es decir, que sí ha experimentado Noboa muy fuertemente y muy drásticamente un deterioro en su imagen, en su credibilidad, en su aceptación y en la aprobación a su gestión. Un presidente que llegó a tener más del 80%, hoy apenas alcanza el 52% y esto es bajando, ¿no? Y no sabemos si es que va a tener los arrestos necesarios, la capacidad, la imaginación, la creatividad como para o parar la caída o para recuperarse de esa caída. Y decía Marchante en la entrevista con el periodista que le entrevistaba ayer, con Carlos Vera, las razones del porqué de este declive, de este deterioro en la aprobación y en la imagen del señor Noboa. Y ahí, sin ser ni ustedes ni yo científicos sociales, ni investigadores, ni consultores políticos, ni nada por el estilo, creo que es muy fácil darnos cuenta. Las cosas más importantes que terminan afectando a la gente y en simultáneo, obviamente, también a la imagen o a la gestión del gobierno y del presidente Noboa. Que es un gobierno que además creo que vive todos los días pendiente de las encuestas, de lo que dice la gente de ellos y de lo que dice la gente también de sus contradictores políticos, de sus contendores políticos y de sus rivales políticos, ¿no? Entonces están súper preocupados no solo de lo que dice la gente de Noboa,
sino también de lo que dice la gente de Correa, de lo que dice la gente del Partido Social Cristiano, de lo que dice la gente del correísmo, etc. Pero está clarísimo que, por ejemplo, el incremento del IVA, que hizo que la vida sea más cara en este país, es uno de los factores que más le golpean en los actuales momentos al gobierno. Incremento del IVA, incremento del precio de los combustibles a través de este proceso de eliminación de los subsidios, que finalmente va a hacer también que suban los precios de determinados servicios y de determinados productos también. Y vamos a ver si es que en algún momento, que yo estoy casi seguro, me atrevo a afirmar esto, el gobierno incumplirá el acuerdo con los transportistas que ayer, por cierto, se reunieron por última vez antes de esta jornada de movilizaciones y de paro anunciados por ciertos sectores, con algunos de los ministros del gobierno, que les han jurado y rejurado que van a cumplir con lo ofrecido. Es decir, pagarles los $40.56 a los taxistas y el resto a los mototaxis, en fin. Yo estoy casi seguro de que les van a incumplir, como les han incumplido a los gobiernos locales, como les han incumplido a los otros proveedores del Estado, como han incumplido con mucha otra gente, como han incumplido con su propio plan de gobierno. El señor Noboa. ¿Y por qué estos temas que cita Marchante de Comunicaliza son los que terminan afectando más al gobierno? No únicamente, ojo con esto, no únicamente porque significa un golpe al bolsillo del ecuatoriano, de sus familias, de las nuestras, que obviamente nuestra capacidad de ahorro es, como estamos ahora, casi nula, pero también nuestra capacidad de consumo se ha visto súper golpeada. Entonces, si es que usted antes, por ejemplo, salía con sus hijos una vez a la semana al cine o algún tipo de distracción, ahora lo pensará y ya no será una vez a la semana, será una vez al mes. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Pero estos temas están relacionados también en la coyuntura con la caída que yo les acabo de mencionar de la credibilidad, la aprobación que tiene Noboa. Pero están relacionados con los ofrecimientos en la campaña electoral. Y como bien lo recordaban en estos días varios de los entrevistados con nosotros, el señor Noboa en campaña ofreció reducir los impuestos. Y lo que hizo fue incrementar el IVA. El señor Noboa, demagógicamente, no populistamente, demagógicamente, en campaña, las campañas electorales que además se han convertido en una suerte de feria de la alegría, como lo decía en un tuit el economista Marco Flores, en un baratillo de ofertas. Dijo que iba a bajar el precio de los combustibles. Y lo que hizo fue eliminar los subsidios y con eso subir el precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís. Es decir, el señor Noboa está haciendo todo lo contrario de lo que dijo en campaña. Y eso no porque a mí se me ocurra decirlo en este momento, porque a mí Noboa me caiga mal o lo que sea. No, es un hecho. Es un hecho. Está a la luz y a la vista de ustedes, de nosotros, de todo el mundo. Le hace quedar al presidente como un mentiroso. Porque en campaña dijo una cosa, en el ejercicio del poder ha hecho otra totalmente lo contrario de lo que ofreció. Y estoy segurísimo de que muchos incautos habrán creído que iba a bajar el precio de los combustibles, habrá creído que no iba a subir los impuestos. Habrán creído también, en medio de la profunda crisis de inseguridad que vive el país, que el gobierno del señor Noboa iba a alquilar las famosas cárceles Barcazas para solucionar los problemas de las masacres carcelarias en el país y de
quitarles esa suerte de administración ilegal, ilegítima, delincuencial, que lograron tener hasta el sol de hoy, creo yo, los grupos criminales más importantes en las cárceles. Entonces el señor en campaña dijo: voy a alquilar cárceles barcazas y les voy a tener en alta mar flotando a los privados de libertad más peligrosos, a los líderes de las bandas, etc. Ayer, el portal web de Radio Pichincha publicó una nota que tiene como titular: Gobierno de Daniel Noboa descarta alquilar cárceles barcazas. Es decir, descarta cumplir con lo que fue uno de sus ofrecimientos de campaña. Que en ese momento, aquí en este espacio, lo hablamos con el doctor Paladines, lo hablamos con Jorge Núñez, lo hablamos con Carla Álvarez, con un montón de gente que es especialista en temas vinculados con la violencia, con la inseguridad, con la investigación relacionada a la criminalidad, y que nos decían que esa oferta era absolutamente demagógica, impracticable e inviable para un país como el nuestro, en crisis además. Pero el señor en campaña dijo que iba a alquilar cárceles barcazas. El presidente Noboa había prometido alquilar cárceles barcazas para solucionar la crisis en el sistema penitenciario. Sin embargo, la propuesta no se llevará a cabo tras un análisis técnico detallado. Y yo digo, a la hora de escribir, redactar, elaborar un plan de gobierno para un candidato, que ese plan además tienen que ir a inscribirlo en el CNE, ¿no hacen estos análisis técnicos detallados? ¿Por qué los hacen ahora? Una de las promesas de campaña más sonada de Daniel Noboa, cuando era candidato presidencial, no será realidad. Y es que en agosto del 2023, Noboa aseguró que alquilaría cárceles barcazas para trasladar ahí a narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, esta idea extravagante hoy llegó a su fin. Radio Pichincha consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, sobre cómo avanza el trámite para alquilar estas cárceles barcazas. La institución descartó este plan y adoptó otras medidas. Desde el SNAI, con apoyo del Gobierno Nacional, se evaluaron distintas opciones que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Rehabilitación Social en materia de infraestructura. Luego de un análisis detallado por parte de los equipos técnicos respectivos, se decidió adoptar medidas como la construcción de nuevos centros de privación de libertad. En agosto del 2023, Noboa ofreció alquilar las cárceles barcazas para que naveguen en el mar territorial ecuatoriano a unas 80 millas náuticas de la costa, albergando entre 300 y 400 personas privadas de libertad. El alquiler de cada cárcel barcaza podría alcanzar los $8 millones anuales, informó Noboa en esos días. Además, indicó que la intención sería establecer contratos de arrendamiento de 8 a 10 años. 11 meses después de esta promesa, las cárceles barcazas simplemente no se concretarán. ¿Ya? Otra más de las ofertas y mentiras de campaña que van a ser incumplidas por el presidente Noboa. Y yo les decía un tema que es fundamental. Cuando usted está pensando en ser candidato, una de las obligaciones que tiene que cumplir para lograr la inscripción de su candidatura en el Consejo Electoral es elaborar un plan de gobierno. La pregunta que yo les hago a ustedes: ¿qué tan en serio, en este caso, se tomó Noboa y su equipo en esa época, sus asesores, la señora Abad, que era su candidata a vicepresidenta, en fin, todos los que estaban alrededor de Noboa? ¿Qué tan en serio se tomaron la tarea de elaborar el plan de gobierno? Incumplir el plan de gobierno, según nuestras normas, es susceptible de destitución. Así de simple. No cumplir con lo que usted ofreció en el plan de gobierno podría ser una de las causales de destitución a través de este proceso tan romántico como interesante al mismo tiempo de la revocatoria del mandato, que además tiene que pasar por un montón de filtros. Uno de esos filtros, el Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral que le aprobó el plan de gobierno al señor Noboa. Entonces, si ahora
7 meses después de haber asumido el poder, los señores hacen un estudio técnico. Y ese estudio técnico les dice, no es factible, no es viable, no es practicable el alquiler de las dichosas cárceles Barcazas. ¿Por qué ese análisis técnico no lo hicieron el momento en que estaban elaborando el plan de gobierno? Y lo otro, el Consejo Nacional Electoral, si le pasan, no sé, el próximo candidato, el mismo Noboa, como plan de gobierno para su campaña con miras al 9 de febrero del 2025, planificar una misión espacial para llegar con bandera ecuatoriana a la luna o a Marte, ¿le van a aceptar ese plan de gobierno? Y vamos los ecuatorianos a votar por un plan de gobierno que nos propone llegar a Marte o a la luna y poner la bandera ecuatoriana en la... Les estoy hablando de una estupidez, por supuesto. Inviable, impracticable. Como lo es hoy las cárceles Barcazas. Obviamente ustedes estarán pensando, pero este Alexis está hablando cualquier tontería. Sí. Lo que les estoy queriendo decir es que los ecuatorianos vamos a votar por planes de gobierno que en efecto son cualquier tontería. Al señor mañana se le ocurre decir eso. Un plan espacial, bueno, ya no seamos tan ilusos, ya no un plan espacial para poner bandera ecuatoriana en la luna. Ok. Organizar el Mundial de Fútbol 2038. Ya. Yo pongo en mi plan de gobierno organizar un Mundial de Fútbol en Ecuador. Pero viendo lo lindo que fue lo de Qatar, lo hermoso que es el fútbol, la fiesta deportiva, lo que se vive hoy en la Copa América en los Estados Unidos, lo que es la Eurocopa en Alemania. Qué belleza tener un festival de esos así, ¿no? Y un campeonato deportivo de ese nivel. Y les pongo ahí, Mundial de Fútbol en Ecuador 2038. Estoy seguro que el Esteban, que le encanta el fútbol, va a votar por mí, pues. Pero es inviable, pues. Entonces, ¿qué planes de gobierno se aprueban en el CNE? ¿Qué tipo de propuestas establecen los candidatos que después terminan siendo aprobadas por nosotros, por los ecuatorianos en las urnas? Y después no se cumple nada. Obvio, lo del mundial, como lo de la misión espacial, dame otra idea desquiciada. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Cualquier tontería. Cualquier tontería. 1 metro de aquí a Guayaquil. Ya. Les ofrezco 1 metro de aquí a Guayaquil. Para llegar a Guayaquil en 2 horas. Cualquier tontería. De verdad. Esto tiene que ver y mucho con los niveles de responsabilidad que deben tener las organizaciones políticas, sus candidatos, sus equipos de campaña. Como girar la Virgen del Panecillo. Fíjense ustedes, en el 2021, este país y esta ciudad votó por un candidato que vino acá a ofrecer poner a girar a la Virgen del Panecillo. Y hoy las cárceles Barcazas y la reducción de los precios de la gasolina y la reducción de los impuestos y nada de eso, más bien todo lo contrario. Es increíble. Ese es el nivel de mediocridad de la política y ese también, creo yo, porque hay que hacer un mea culpa, es el nivel de mediocridad de un pueblo que elige ese tipo de candidatos. Ajá. Increíble. ¿Qué era? Algo decían por acá. Un saludo a Juan Fernández que ha visto algo que es obvio, que soy calvo. Lo acabas de descubrir, genio. El tren playero. Esa no fue una oferta de campaña.
el tren playero. A alguien se le ocurre retomar la idea del tren playero de Moreno y lo pone en su plan de gobierno. Qué increíble. Cierro el comentario nada más refiriéndome a un hecho que ocurrió hoy en la madrugada. Caso implacable, así se llama, ¿no? Lo leí el profe, pero creo que vale la pena también mencionarlo. Rapidito. Me avisas cuando ya esté nuestro primer invitado. Ya está, ya. Fiscalía retiene a Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico. Esto pasó hoy en horas de la madrugada, exactamente a las 0 horas con 37 minutos. La madrugada de este jueves 4 de julio, la Fiscalía General del Estado ejecutó un acto urgente y retuvo con fines investigativos a Juan Francisco Fierro, nada más y nada menos que abogado del Banco del Pacífico. Este operativo se ejecutó por el presunto delito de tráfico de influencias y se allanó el domicilio de Fierro en San Borondón. Hace algunos días, una agencia de noticias divulgó un audio del cual nadie ha negado su veracidad, por cierto, ni el propio Ricardo Novoa, uno de los abogados también del Banco del Pacífico, en el que presuntamente Fierro estaría hablando con Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, quien reclamaba un supuesto pago al Banco del Pacífico. En esta conversación se escucha supuestamente a Toledo y Fierro hablar sobre un presunto acuerdo entre abogados y fiscales para montar los casos Metástasis y Purga en Ecuador, aparentemente con dinero público. De esto vamos a estar hablando de largo en los próximos días. Yo no me he querido referir a este tema hasta que tengamos más elementos a ser valorados y que den cuenta de la veracidad de dicho audio y de las conversaciones que ahí se establecen, pero de las cosas que se han sacado como conclusión muy breve, superficial, rapidísimo, es que los casos Metástasis, sobre todo, y Purga también, habrían sido un montaje. Y un montaje que además costó mucha plata.